¿no? Y se va a regir justo por el dominio de los brahmanes. Los brahmanes van a ser justamente los sacerdotes líderes de esta sociedad índica, ¿no? Van a tomar el control, son la alta clase. Pero este sistema de castas es un sistema muy rígido, donde tú no te podías mezclar con otra persona. Si tú te mezclabas con otra persona y tu hijo nacía, por ejemplo, tú eres un kshatriya, había un vaishyas, un sudra. Los sudras son los campesinos, ¿ya? Según la mitología índica, el cuerpo de Brahma, de la cabeza y la boca de Brahma salen los brahmanes, o sea, los sacerdotes. De los brazos salen los vaishyas, o sea, los guerreros. De los muslos van a salir los kshatriyas, y los vaishyas saldrían de los muslos, que son los comerciantes. Y de los pies de Brahma saldrían los sudras, los campesinos, obreros, ¿ok? Pero si tú te mezclabas entre casta y casta, ¿qué iba a suceder? El hijo o hija que ibas a tener iba a ser una paria, un paria o un dalit. Dalit o paria significa persona que ha nacido del cruce de castas y que no merece vivir en la sociedad. Vivían fuera de la sociedad. Imagínense que eran tan despreciados, tan excluidos, que si tú te cruzabas con un paria y pisabas su sombra, te iba a ir mal en todo el día. Imagínense ese nivel de rigidez social, una cosa alucinante. Muy bien. Y en este periodo brahmánico, ¿sí?, van a aparecer pensadores que quieren romper con este tipo de castas, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece el famoso Siddhartha Gautama, ¿ya? Siddhartha Gautama, también llamado Buda, el iluminado, empieza a configurar unas ideas muy interesantes. Él es un noble, no es el Buda de China, gordito, chinito, que si tú le sobas la panza ese día vas a tener prosperidad en tu hogar. No, no. El Buda del que estamos hablando es un príncipe, es un noble, ¿no? Se podría decir es un brahman de la época, que su padre lo acoge tanto, lo sobreprotege tanto, que no lo hace conocer la tristeza, la pena ni el dolor del mundo que lo rodea. Hasta que Siddhartha se da cuenta de que está viviendo en una burbuja. Rompe su burbujita, empieza un programa de desprenderse de lo material, y eso se llama ascetismo, asceta. Asceta es aquella persona que se desprende de las cosas materiales, ¿no? Y empieza a conocer el dolor, el sufrimiento de muchas personas, porque él realiza una especie de peregrinaje por la India. Y al absorber toda esa información social, se da cuenta de que está viviendo en un régimen que no tiene sentido. Esto de dividir la sociedad en castas, no. Fuerte crítica justamente al sistema de castas. ¿Qué va a suceder a continuación? Siddhartha empieza a meditar, ¿no?, al punto de que llega a un nivel de meditación que sus ojos empiezan a brillar. Por eso es que va a ser llamado Buda o el iluminado, ¿ya? En este contexto, Buda, el iluminado, ha alcanzado el nirvana. ¿Qué es el nirvana? El budismo, como nueva religión que va a ir surgiendo, es una religión no teísta, o sea, critica a las Vedas, critica la figura de los dioses como Shiva, Vishnu, Brahma, empieza a criticar toda la configuración divina del panteón índico. Y el budismo ya no tiene dioses. El budismo se trata de meditación, se trata de hacer la bondad, no hacer la maldad hacia afuera, ¿no? Proclamar espacios de justicia, tolerancia, ¿ya?, entendimiento, comprensión. Y en ese contexto, si tú te desprendes de dos cosas de este mundo, puedes alcanzar el nirvana. ¿De qué te tienes que desprender? Te tienes que desprender del placer y te tienes que desprender del dolor. Estas dos cosas te atan al mundo terrenal. Si tu ser logra desprenderse de estos dos elementos, podrás alcanzar el nirvana. De repente no te alcanza esta vida, sino la siguiente vida. No hay ningún problema, porque en el budismo, tanto como en el hinduismo, se cree en la reencarnación, ¿ya? Pero en el hinduismo había un problemita. Si el hinduismo te va a generar dos palabras que todos ustedes conocen, o de repente una de ellas conoces más que la otra: dharma y karma. El dharma es el deber que tú tienes en este mundo, y el karma son las consecuencias que tus acciones frente al deber que estás haciendo en este mundo van a ser contraídas, ¿ok? Entonces, si mi deber en este mundo, no tengo que cumplir ciertos roles, pero escapo a ellos, entonces voy a tener que ser esclavo de mis consecuencias. Recuerda esta frase, es muy poderosa: todos somos dueños de nuestras decisiones, pero esclavo de las consecuencias de estas decisiones. Entonces,
si yo actúo de una manera incorrecta, en mi siguiente vida, ponte que yo era un brahman o era un kshatriya, en mi siguiente vida bajo de categoría, ¿sí? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Llegar a reencarnar en un animal. Eso ya es muy bajo. Estoy pagando un karma de mi vida pasada, ¿ya? Ahora bien, ¿pero qué sucede si es algo peor que un animal? Esto ya no lo creerías. ¿Qué es peor que un animal? Un paria. Si tú reencarnas en un paria, era lo peor del mundo, ¿no? Entonces, este sistema de castas era un tanto, no sé si te suena un poco ridículo, pero de verdad es eso, ¿no? O sea, hay una ridiculez, pero obviamente que es algo cultural de su época, de su contexto, y ante los ojos de la modernidad podemos decir que es ilógico, pero mira, ni siquiera tanto en los ojos de la modernidad, a Buda tampoco le pareció que ocurra este sistema de castas tan rígido y que la gente sea excluida, ¿no? Entonces, lo que hace Buda es romper con el sistema de castas, y si bien cree en la reencarnación, dice que todo ser humano ya no involucra a los dioses. Ojo, el budismo es una religión no teísta, no tiene dioses, ¿ya? El budismo puedes reencarnar las veces que quieras hasta que te puedas liberar de estos dos elementos que te comenté hace rato, el placer y el dolor, y puedas alcanzar el nirvana, ¿ok? Ahora, ¿qué es eso? La supremacía del ser, ¿no? O sea, ya vas a ser un ser puro, iluminado. Ok, durante esta época entonces surgió el budismo, en contraposición al hinduismo, ¿ok? Por la figura de Buda o Siddhartha Gautama, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, había un sistema muy rígido de castas. Aparecen en India dos de las religiones más importantes de esa región. Y a continuación vamos a ver lo siguiente. Hay un periodo de invasiones durante el periodo brahmánico, donde aparece el budismo, o periodo búdico. Van a aparecer dos grupos a invadir. Primero, invaden los persas, con la figura de Darío I, y luego invaden los griegos, con la figura de Alejandro Magno, ¿ok? O Alejandro III de Macedonia, vamos a ponerles Alejandro III, ¿ok? Y con la huella, porque se mezcla, ojo, se mezcla la cultura griega con la índica, y hay una especie de filosofía greco-budista, una cosa de locos, ¿no? Empieza a surgir un reino muy importante llamado, ya con la salida de los griegos, porque sabemos que Alejandro fallece y se parte todo, y los indios recuperan su autonomía, y aparece un reino al norte de la India muy importante llamado el reino Maurya, ¿sí? Los dos siguientes periodos muy importantes, podríamos decir que es durante el imperio Maurya, ¿sí? Maurya o Maurya. Ya, ¿quién va a estar acá? El líder va a ser el famoso Chandragupta. Chandragupta tiene su hijo, Vatsinia, si no me equivoco se llamaba, y este tiene su hijo llamado Asoka. Chandragupta y su nieto, Asoka, son los reyes más interesantes e importantes. Siendo Asoka uno de los reyes más importantes porque Asoka es tan sanguinario que después de destruir una ciudad se da cuenta del terror que ha generado, y eso le impacta. Ver tanta sangre le impacta al punto de que empieza a sumergirse dentro del budismo para poder encontrar paz y alivio en su conciencia. Y de esa manera Asoka transforma el imperio Maurya a un imperio justamente budista. Pero ¿qué pasa con un imperio budista teocrático con harta inversión a la religión? Se vuelve un imperio débil. ¿Por qué? Porque si bien Asoka construye una gran cantidad de templos, se vivió tiempos de prosperidad y de paz, generó demasiada inflación. ¿Por qué? Porque mucho del dinero del reino, o del imperio en este caso, se iba destinado justamente hacia los templos y hacia los budistas, ¿no? Entonces descuidó el ejército, descuidó el control de las provincias, y esto le generó más adelante la decadencia. O sea, el hijo de Asoka ya termina por, obviamente, llevar a la decadencia a este imperio, y más adelante podríamos decir que apareció la etapa Gupta, o el periodo Gupta de oro. ¿Por qué le dicen el periodo Gupta de oro? Porque hacia los años 200 después de Cristo, o sea, ya pasó un poquito más de tiempo, ¿sí?
Pasaron algunos siglos hasta que la India vuelve a levantarse con el Imperio Gupta. ¿Y qué fue el Imperio Gupta, jóvenes? El esplendor justamente de los indios. Esto fue su gran apogeo. Aquí la India vivió su gran apogeo literario, su apogeo artístico, escultórico, incluso es en esta época, estamos hablando del siglo III, siglo IV después de Cristo, se escribe uno de los libros un poco que la gente lo asocia pues a lo sexual, a lo morboso, pero en realidad no lo es. Es un libro de filosofía tántrica llamado el Kama Sutra. Se da justamente durante esta época, ¿no? Recordemos que el Kama Sutra, más allá de mostrarnos un poco de la sexualidad india, es un libro de filosofía tántrica, ¿sí? Obviamente el pensamiento índico fue evolucionando, ¿sí? Se fue abandonando, el hinduismo todavía seguía existiendo, se empezó a abandonar un poco la figura de los dioses en algunos espacios de la India para dar paso al conocimiento científico, ¿no? No creían que los dioses existían, sino la naturaleza funcionaba con sus propias reglas. Es algo muy interesante porque pudo haber sido esto también un poco de la herencia dejada por los griegos, ¿no? Muy bien, de pronto todo esto termina en el periodo Gupta de oro y este va a durar un tiempito, siglo III, siglo IV, siglo V, y ya para el siglo VI viene un poco como que la decadencia, o sea, ya hay un montón de reinos, y para el siglo VII y VIII ya vamos a ver la expansión del Islam, ¿no? El Islam llega a la India. Entonces ya ahí nomás quedó, y la India ya no va a tener, o no va a sonar tanto, sino hasta la colonización británica, luego hasta su independencia de los británicos con Mahatma Gandhi en 1947, ¿no? Como que la India pierde un poco ese sentido, ¿eh? Se vuelve un espacio comercial donde vamos a obtener cosas muy bacanes. Por ejemplo, no lo pongo, anótenlo por favor en su cuadernito, los aportes culturales más importantes de la India hacia la posterioridad. Primero, hablemos de lo inmaterial, los pensamientos, ¿sí? Las dos religiones más importantes que nos ha dejado la India con gente, pero por montón, es el hinduismo y el budismo. ¿Y el budismo qué cosa ha aportado? La no violencia, la meditación, se puede asociar al yoga, ¿no? Cosas que en la actualidad, hasta Occidente, hace esas cosas el día de hoy. Eso es en el aspecto del pensamiento oriental indio, ¿no? En el caso de lo material, ya en espacios un poco más fácticos, tendríamos, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? El ajedrez es de origen indio, las piezas no eran las mismas. Cuando el ajedrez llega con los musulmanes y los musulmanes lo llevan también hacia Europa, ahí es donde va cambiando las fichas y bueno, es lo que es hoy día, ¿no? Pero el ajedrez más rústico y antiguo es con la India. Luego tenemos también con la India las especias, ¿ya? Las especias como el azafrán, el romero, el cilantro, la cúrcuma, la pimienta, el clavo, la canela, ya, todo eso termina siendo importante porque son especias que a nivel mundial hoy se comercializan, de origen indio, ¿no? Ahora, no sé si habrán visto los videos, a veces yo me aloco con los reels de Instagram o con los shorts de YouTube, y a veces veo gente que viaja a la India y la comida ambulante de la India, hoy te juro que si voy a la India yo como un restaurante porque de verdad esas cosas son muy mareadas. La gente hace, luego con la uña, con la mano, le mete todo, no, ni fregando muchachos, ahí yo no como pero ni loco, ¿no? Eso, me traigo salmonela, me traigo no sé cuántas infecciones estomacales hay. Los indios estarán acostumbrados, pero acá ni siquiera llegamos a ese nivel. A la justa comemos nuestro pollo broster con el aceite requemado de la tía Veneno de 5 días y hasta ahí podemos aguantar, pero ya como los indios ya ese es otro nivel ya. Ahora, vamos con lo siguiente. Algo inmaterial y que todos usamos el día de hoy de origen indio, pero con un nombre no indio, los números arábigos. Eso sí lo voy a poner por acá. ¿Qué, profe? Los números arábigos no son de Arabia. Por eso se llaman arábigos, provenientes de los musulmanes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Estos números, que se consideran números arábigos, ¿ok? Ay, por cierto, no hemos puesto la fecha de hoy, que es 25, hay que colocar la fecha siempre, ¿ok? Para ubicarnos en el tiempo, ya. Estos números que ven acá son los famosos números arábigos. Pero su origen es de la India. Los árabes llevan estos números
a Europa, a Asia y a la otra parte de Asia, África y Europa, y es ahí donde se empieza a modificar. ¿Por qué? Porque Europa te usaba los números romanos. A ver, dime por favor, ¿qué número es este? Mira, D, C, C, C. Oh, pero vamos a meterle más. M, 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 D, C, 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 L, X, 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 V, 1, 1, 1. A ver, Robert, si me puedes ayudar, ¿quién me contesta? ¿Qué número es esto en arábigos? A ver, que si los chicos, alguno escribe por ahí. A ver, ¿qué número? Normal, así hablan, ¿eh? Pero en orden, ¿no? No se vayan a cruzar. 3.888. Muy bien, 3.888. Mira cuántas grafías voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 signos para poder decir 4 luego. 3.888. Dime, de todos los números, ¿cuál es el más importante? A ver, ¿quién responde esto? De los números arábigos, ¿cuál es el número más importante? No, de los números arábigos, de nuestros números. El 0, muy bien, muy bien. El número más importante aquí va a ser el 0. ¿Por qué el 0? Tú dirás, porque es el 0 el que me permite reemplazar esto. Unidades, decenas, centenas y millares. Mira cómo el número arábigo te simplifica los números romanos. Cuando los árabes llevan estos números a Europa, Europa queda maravillada, dice, encantadísimo, vengan para acá estos números que me facilitan las matemáticas, la aritmética y el álgebra. Muy bien, excelente muchachos, excelente. Hay motita, ahí está. Muy bien, y esos son los aportes de la India, muchachos. Pensamiento oriental como el hinduismo y el budismo. También existe el jainismo y el sidiquismo, que son otras religiones de la India, ¿ya? Los números arábigos de origen indio, ¿ok? Siendo el 0 importante, y las especias, ¿ok? Y las especias. Muy bien. Eso, chicos, fue la India antigua. Como resumen, porque obviamente el tiempo, lastimosamente, aquí es un poquito corto, pero hemos dado lo más importante y lo que nos puede venir en un examen de admisión. Ahora, no te olvides que dentro del budismo y el hinduismo también existe la famosa esvástica, ¿sí? Oh, profe, ¿qué es esto? Heil Hitler. No, para nada. Esto no es el nazismo. Esto es el elemento del hinduismo, solo que tienen puntitos. Esto se llama la cruz esvástica. Si los chinos tuvieron jóvenes, el famoso yin yang que vimos la semana pasada, la India tiene justamente la esvástica como símbolo, ¿sí? La esvástica. Muy bien, yin yang, esvástica. Tú dirás, ¿verdad, profe? Pero esto es como si fuesen, ¿no?, tuercas que se están moviendo o una especie ahí de elementos en movimiento, porque en cualquiera de estos cuadrantes se puede mover y estos puntos, claro. Curiosamente, el pensamiento oriental con estos símbolos reflejan este movimiento de periodo cíclico, ¿no? Como si fuese una especie de palanca, de mancuerna, una cosa así. Ok, y miren, sin estar tan alejados, China, India, América. Y en América del Sur tenemos esto. ¿Quién sabe cómo se llama esto? A ver, la famosa chacana, excelente. Y claro, la chacana, ¿no? ¿Y qué? La chacana, profe, tiene relevancia con estos símbolos, lógico. ¿Por qué? Porque si yo parto la chacana en dos y la parto también en dos, arriba para abajo, ¿qué es lo que tengo en cada cuadrante? ¿Qué es cada cuadrante? ¿Qué me forma cada cuadrante? Mira. Andenes, escaleras, ok. ¿Escaleras de qué? Escaleras para irme al mundo terrenal, para irme al inframundo, para subir al mundo terrenal, para irme al Janampacha. ¿Me entienden? O sea, estos elementos, estamos muy alejados, ellos están un poco más cerca, pero miren, todo refleja espacios de vida cíclica. El yin yang bajo el taoísmo, la esvástica del hinduismo y el renacimiento, la chacana y el viaje entre los mundos. Algo muy curioso y simpático y súper interesante es que varias civilizaciones creen en lo que es el espacio cíclico, ¿no? Muy bien, eso es como que un poquito para que entiendas la idea de las figuras simbólicas de las religiones, ¿no?
taoísmo, hinduismo y en este caso el pachamamismo o el panteísmo andino, exacto. Ya, veamos acá. Vamos con Grecia. Ahora sí, chicos, vamos con lo más bravo. La antigua Grecia. ¿Sí? Vamos con la primera parte, ubicación geográfica. La antigua Grecia, que es esta zona de acá, la península, ¿qué? ¿Cómo se llama esta península? La península balcánica. ¿Sí? Península balcánica. Pero sabemos que los griegos también vivieron al sur de Italia. Y el sur de Italia se llamaba la Magna Grecia. Muy bien, muy bien. Pero también tenía colonias y espacios en Turquía. Y esto, recordemos, se llama Península de Anatolia. Muy bien. Y acá hay una isla súper importante en toda esta parte del mar Mediterráneo. Recordemos que este mar que está pegadito a Grecia se llama el mar Egeo. Según la leyenda, Egeo es un rey de esta parte de la península de Atenas. ¿Y qué sucede con este rey Egeo? Que tiene un hijo llamado Teseo. Y Teseo tiene una misión, va a matar al Minotauro. Pero su padre Egeo le dijo: cuando tu barco regrese, hijo mío, pon el color de una vela para saber que estás vivo. Pero si lo pones de otro color, sabré que has fallecido. Cuando Teseo vence al Minotauro y regresa a su reino, se olvida de los colores y pone el color como si estuviese muerto. Su padre, el gran rey Egeo, ve desde lejos el barco y dice: no, mi hijo ha muerto. Y se tira al mar, se suicida, mira. Y Teseo ve a lo lejos cómo algo cae. Dice: ¿qué habrá caído por allá? Su viejo, se ha matado, pobrecito. Entonces, el mar lleva el nombre del rey Egeo, ¿no? Esa es la mitología griega, ¿no? Muy bien. Y esta isla que está acá, donde estaba el famoso Minotauro, es la isla de Creta. ¿Correcto? Es la famosa isla de Creta. El mar que está acá, este mar que está acá, es el Mar Negro. No nos olvidemos. ¿Sí? Y obviamente todo el mar que está acá, que estamos viendo por acá, es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Eso ya no lo pongo porque ya debería saber esto. Ok. Listo. Excelente. Acá hay un pequeñísimo mar, chiquitito, acá entre el mar Egeo y el mar Negro, se llama el mar de Mármara. ¿Sí? Si quieres apuntarlo o si lo tienes en un mapita, se llama mar de Mármara. ¿Y por qué es importante, jóvenes? Porque esta es la conexión entre el mar Egeo y el mar Negro, o sea, el comercio entre los dos mares. ¿Ya? Importante porque aquí, justo acá, al sur de este paso llamado el paso del Helesponto, ahí hay una ciudad en esta X que ven aquí. ¿Sabes cómo se llama esa ciudad? Se llama Troya. ¿Ok? Se llama la ciudad de Troya en la región llamada Ilión. Y en esta región llamada Ilión, donde se encuentra Troya, los aqueos, principalmente de Esparta, van hacia Troya porque se la quieren bajar, debido a que, según la mitología, el hijo del rey Príamo, Paris, se ha llevado a la esposa del rey Menelao, una tal Helena, que ahora va a ser llamada Helena de Troya, y aparece la famosa guerra de Troya o la guerra de Ilión. Profe, pero ¿por qué hace tanto énfasis en Ilión? Porque la obra no se llama La Troyada. ¿Cómo se llama la obra supuestamente escrita por Homero? La Ilíada, correcto. No se llama La Troyada, se llama La Ilíada, por la región llamada Ilión. Muy bien, chévere. Ok, ya nos ubicamos geográficamente: península balcánica, mar Egeo, mar Mediterráneo, el mar entre Italia y Grecia se le llama mar Adriático, ok, y es una península, y al norte está Macedonia, ok. La zona norte continental de Europa, ese es Macedonia, el reino de Macedonia. Ahora, vamos a ver a continuación lo siguiente, ¿sí? Ya que estamos hablando de regiones. El mundo griego tiene 3 regiones:
importantes. La Grecia peninsular, la Grecia insular, la Grecia continental. A ver, ¿qué cosa es la Grecia peninsular? La península balcánica. ¿Qué es la Grecia insular? Viene la palabra ínsula, que es sinónimo de isla. Todas las islas que puedes ver acá. Creta, por acá al oeste está Ítaca, reino de Odiseo. El conjunto de islas que está acá por acá se llama las Islas Cicladas. Al sur de Atenas está la isla Salamina. Si me voy para el lado de Anatolia voy a encontrar ¿qué cosa? La isla de Lesbos. Muy famosa la isla de Lesbos porque viven puras mujeres. Y se encuentra la famosa 11ª musa de la historia griega llamada Safo de Lesbos. Y de ahí viene esa palabra famosa de la acción u orientación homosexual de las mujeres, conocido como lesbianismo, por la isla de Lesbos. ¿Ok? Y acá por acá chiquitito tenemos la isla de Chipre y así. Esa es la Grecia insular, o sea, islas. ¿Ok? Y la Grecia continental, jóvenes, es la que está acá, la que te he dicho hace rato, Macedonia. La que está pegada al continente. Macedonia. ¿Ok? Listo. Toda la península balcánica y esa parte norte es Macedonia. Muy bien, esa es la Grecia continental, la que está pegada al continente. ¿Ya? ¿Sí? Por acá, incluso esta parte de aquí, acá hay un paso famoso al norte del mar Egeo llamado el Paso de las Termópilas. ¿Sí? Esa zona de acá se llama Tracia, Macedonia y Tracia. Esa es la Grecia continental, ya el continente. Muy bien, muy bien. Profesor, ¿cómo se llamaban los griegos? ¿Se decían griegos? No, los griegos no se decían griegos. Griego es el nombre que le dan los romanos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esta gente entonces, profesor? Se llamaban helenos. El gentilicio, ellos mismos se autoproclamaban helenos. ¿Ya? ¿Y por qué? Ah, es porque Grecia significa tierra de los griegos, así llamado por los romanos. Pero esta antigua región, jóvenes, todo lo que ven acá, se llama la Hélade. Y los que viven en la Hélade son helenos. Gentilicio de los griegos originarios, helenos. Muy bien, muy bien. Bravazo. Ahora, arranquemos con esto. Algunas consideraciones de la antigua Grecia. ¿Sí? Grecia se le considera, jóvenes, base de la cultura occidental. ¿Por qué los griegos se le consideran base de la cultura occidental? ¿Qué han hecho los griegos para hoy día ser nuestra base? Porque, ojo, cuando yo digo cultura occidental, se refiere a la cultura europea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando los españoles vienen a la América Andina, traen toda su cultura europea y a eso le llamamos cultura occidental. ¿Qué cosa es la cultura occidental? Es la fusión de lo griego, lo latino y lo cristiano. Y obviamente lo último tiene más peso, los valores cristianos de la cultura occidental. Judeo-cristianos, para ser más precisos. Entonces, la cultura occidental, jóvenes, es una cultura greco-romana o greco-latina cristiana. ¿Sí? Traída a la América Andina, se fusiona con los Andes y con un poquito el Amazonas, y por lo tanto nosotros los peruanos, ¿qué somos o quiénes somos culturalmente? Somos la mezcla de Occidente con nuestras tradiciones oriundas andino-amazónicas, llámese costa, sierra, ceja de selva y el universo amazónico. Bacán. Entonces, ¿qué somos los peruanos? Nosotros somos greco-latinos, cristianos, andino-amazónicos. Somos una hipermezcla sintética de cultura europea con cultura andino-amazónica. Ok, entonces, en nuestro idioma español, ¿qué podemos encontrar de los griegos? Prefijos y sufijos. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué cosa han hecho los griegos para considerar base de la cultura? Primero, lo encontramos en el lenguaje. ¿Sí? A ver, chévere, ya, hasta ahí es lo más básico. ¿Qué cosa más usamos de los griegos hasta el día de hoy? A ver, chicos. A ver, por su micrófono, porque no voy a poder leer lo que dice. O sea, ya, pero ¿la democracia qué es?
¿Un sistema qué? Político, ¿no? Ok, en la política. Herencia de la política, la democracia. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hemos heredado de los griegos? No, el método científico es moderno, ¿eh? Eso es Francis Bacon y René Descartes, cuidadito. O sea, ciencias, sí. ¿Qué ciencias? Ahí sí te lo puedo aceptar. ¿Qué ciencias griegas llegan hasta el día de hoy como base, ¿no? O sea, ya han evolucionado, pero una base es griega. ¿Como cuál? Filosofía, aunque no es ciencia, pero te la acepto, te la compro. No es ciencia, la filosofía es la madre de las ciencias, pero ya, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, hasta el día de hoy, ¿qué usamos de los griegos en matemáticas? Claro, la geometría euclidiana. Usamos el teorema de Pitágoras, usamos a Tales de Mileto. Imagínate, gente que vivió más de 2000 años y todavía seguimos usando sus fórmulas. ¿Qué más? Ok, muy bien. Y junto con la geografía, ¿sí? La historia, por Heródoto, ¿no? La música. Con la música no creo, ¿eh? La lira, si bien se usa, las flautas dobles también. ¿Cómo? La escritura griega ya no usamos, ¿eh? Nosotros usamos la escritura latina. Estructura. Arquitectura sería la palabra, muy bien. Arquitectura. Sí, tenemos mucha influencia en la arquitectura. El Congreso de la República tiene justamente a las carétides dentro del hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Tú entras a la Academia del Magisterio, bueno, ahora para la Junta Nacional de Justicia, y tiene columnas pues dóricas, ¿no? El Palacio de Justicia tiene columnas corintias, o sea, hasta la actualidad usamos el estilo neoclásico griego. Muy bien, las columnas. La teoría atómica, sus inicios. ¿La qué, perdón? Teoría atómica. Teoría lógica, la lógica. Atómica. Bueno, eso va con filosofía, ¿no? Hablar del átomo, de ahí luego varía la física. Ok, puede ser el deporte, las olimpiadas, obvio, el deporte. ¿Qué actividades se realizan hasta el día de hoy? Carreras, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, ¿no? Correcto, etcétera. O sea, y más cosas, ¿ah? Medicina, economía, biología, ¿no? Varias ciencias, porque Aristóteles es padre de muchas ciencias. Entonces, sin duda, que tenemos base occidental, ¿ya? Pero también de los griegos hemos heredado algo muy feo, traído acomodado a los romanos, sumado a los valores cristianos medievales, llega a la edad moderna y absorbemos muy fuerte el machismo griego, ¿no? Los griegos son de las culturas occidentales más antiguas la más machista de todas, ¿correcto? Y algo de eso también hemos heredado, ¿ok? ¿En qué sentido es machista la cultura griega? Ya lo veremos cuando hablemos de sociedad. Ahí le metemos un poquito el tema. Ya, bravazo. Ya está, y etcétera, y hay un etcétera acá, hay un etcétera, de por qué la cultura griega se dice que es la base de la cultura occidental europea, porque mucho de lo que se trabaja aquí se hereda a las siguientes generaciones. Pero recordemos que los valores que hoy tenemos de la cultura occidental son valores judeocristianos, ¿ok? O sea, la cultura occidental es muy cristiana. Ahora, sigamos. Evolución. Vamos a hablar de evolución histórica. Evolución histórica. A ver. En el caso de los griegos, vamos a
a ponernos un poquito más rectos. A ver. Ahí. Hacemos una breve línea de tiempo para designar justamente dos momentos de los griegos. Primer momento, le decimos el periodo prehelénico. Periodo prehelénico. Y luego el periodo helénico. ¿Qué, profe? ¿Significa que los griegos antes no eran griegos? Efectivamente. Los primeros pueblos que aparecen, antes que aparezcan los griegos, en la península balcánica, son las famosas civilizaciones egeas. ¿Quiénes son esas civilizaciones egeas, dirás tú? Nada más y nada menos que minoicos y micénicos. Ambos, ¿dónde viven? En la famosa isla de Creta. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Los minoicos viven en la isla de Creta y los micénicos viven acá, en la península del Peloponeso. ¿Ves estos tres deditos? ¿Ok? Estos tres deditos todos juntos se llama península del Peloponeso. Y ahí viven los micénicos. Cuando los minoicos están en decadencia, los micénicos lo invaden. E invaden la isla. ¿Ok? O sea que los micénicos no son propios de la isla, pero la terminan invadiendo. Ok. Con los minoicos ustedes habrán escuchado historias, ¿no? Por ejemplo, hay un rey llamado Minos, donde tiene su ciudad llamada Minos. ¿Sí? Tiene otros espacios como la famosa Agia Triada, el Palacio de Nosos, y tienen algo en común: no hay murallas. ¿Qué significa esto? Que en la isla de Creta, este rey tiene un espacio sin murallas porque es un gobierno de carácter comercial. Bienvenidos los navegantes, bienvenidos comerciantes, vengan, mi pueblo te abre las puertas, no tengo murallas, soy un pueblo pacífico, tengo mis soldados, pero no te ataco, es para la defensa nada más del lugar. ¿Ok? Bienvenidos sean todos. Recordemos que muchas ciudades del mundo, incluyendo zonas andinas, ¿ya?, cuando una civilización no tiene murallas, significa que es un pueblo agrícola, ganadero, comercial, que es pacífico, porque ¿para qué tendría murallas si soy pacífico? ¿No? ¿Te das cuenta? Caral no tiene murallas, Bandurria no tiene murallas, el Áspero no tiene murallas, las Aldas no tienen muralla, Kotosh no tiene muralla. O sea, significa que del arcaico superior en el Perú no hay, pues son pueblos pacíficos, agrícolas, están recién creándose, ¿no? Entonces, no hay este ejercicio militar. Ahora, estas civilizaciones egeas, ¿sí?, los minoicos, como te digo, aparece este rey Minos y su hija ha quedado maravillada de un toro que es Poseidón, transformado en un gran toro, una bestia que termina justamente embarazando a la hija del rey Minos. Y del fruto de ese acto zoofílico, ¿no?, pero que en realidad era el dios, nace el Minotauro, un ser con cabeza de toro, cuerpo humanoide, ¿no?, o un ser humanoide con cabeza de toro que crece normalmente hasta que ya se va volviendo adulto y quiere comer carne y beber sangre, se vuelve un ser sanguinario. Y es ahí donde viene toda la historia de Teseo y lo que te conté hace ratito del rey Egeo y su hijo y todo esto. Ok, ¿qué significa? Que ya las historias, leyendas y mitos de los griegos que hoy nosotros conocemos ya se configuraron acá, ya se configuraron ahí, ¿ok? Entonces, los minoicos llegan a una decadencia por dos razones. Una, por catástrofes naturales, ¿ok?, sismos y diversos tipos de fenómenos naturales, sumado a una invasión de los micénicos. Ya los micénicos lo agarraron a los minoicos en su etapa más crítica y terminan invadiendo la isla. ¿Por qué invaden la isla? Porque los micénicos están en sobrepoblación.
Tienen tanta gente en su ciudad que necesitan poblar otro espacio para poder garantizar su desarrollo. Muy bien. Los micénicos se desarrollaron en lo que hoy llamaríamos Esparta, ¿sí? La ciudad de Micenas, y ellos son los famosos creadores de la Acrópolis. ¿Y qué es la Acrópolis? Templo en zona alta. Acro significa altura, polis, ciudad, ciudad en lo alto, ¿ok? Y muchas polis griegas hacían eso, construían su templo mayor o el palacio del rey en la zona más alta para chequear a todos en el valle. Muy bien. Entonces los micénicos se vuelven un gran reino, ¿sí? También se le dicen aqueos. A los micénicos también se le da el nombre de aqueos. Muy bien. ¿Qué pasa con ellos, muchachones? Resulta pues que en este contexto, ¿ya?, los aqueos, principalmente el rey Agamenón, según la historia de la Ilíada, quiere conquistar Troya, ¿sí? La literatura dice que por el rapto de Helena y todo, pero la realidad o lo más histórico es porque si tú tienes Troya, mira Troya dónde está. Troya está en el paso del Helesponto, o sea, en un lugar tan idóneo para controlar el comercio entre el Mar Negro y el Mar Egeo. O sea, es una ciudad súper, pero súper comercial y controladora de impuestos. Así que si tú querías ir al Mar Negro a traer mercadería, tendrás que pagar a los troyanos. Por eso que los troyanos tenían una gran cantidad de murallas espectaculares. Tú dirás, profesor, un ratito. Si son tan grandes las murallas de Troya, ¿se han hallado sus murallas? Sí. Esa pregunta la tuvo Henry Schliemann a finales del siglo XIX y dijo, si Troya ha sido una ciudad tan grande, ¿por qué no ha quedado al menos una huella de eso? Voy a ir a buscar. Y Schliemann se fue a buscar a Turquía si habían estas grandes murallas y la encuentra. Después de tantas excavaciones y haciendo cálculos geográficos según la historia de la Ilíada y otras fuentes, encontró un espacio donde dijo, oye, acá está. Y empezaron a desempolvar y encontraron bases de murallas. Pero también se dieron cuenta que las murallas habían sido superpuestas al menos 7 veces. ¿Qué significa esto? Que durante 7 veces, no sé en cuántos años, pero por 7 veces Troya había sido invadida. O sea, prácticamente la 7ª invasión ya fue la última, ¿no? Habían demostrado que las murallas se habían superpuesto porque había sido constantemente invadida Troya. Es que Troya era tan comercial y eran tan buenos guerreros que botaban a sus enemigos, pero tenían que defenderse mejor. Hasta que llegaron los aqueos. Y los aqueos, o los micénicos, terminan venciendo, ¿no? El famoso rey Agamenón quiere que la esposa de su hermano Menelao regrese, pues, ¿no? Helena, bueno, según la literatura, ¿ya? Pero ya mira, tú te das cuenta que la literatura tiene mucha ficción y la realidad, viendo el mapa nada más, ya uno entendería por qué invadían Troya cada rato. Es una ciudad súper comercial con gran dominio tributario, de control tributario, ¿ok? Muy bien. ¿Qué le pasó? Si eran tan buenos, ¿por qué cayeron? Porque justamente en este periodo viene la invasión de los pueblos indoeuropeos. Ah, profe, así como los arios invadieron la India, ¿quiénes invaden Grecia? Dorios, jonios, eolios, arcadios invaden toda la península balcánica, ¿sí? Por eso es que acá viene esta rayita, ¿no?, que separa el prehelénico del helénico. ¿Qué pasa acá? Vamos a señalar invasiones indoeuropeas. ¿Ok? ¿Quiénes invadieron? Vuelvo a repetir, dorios. Vamos a poner los 3 más importantes. Dorios, jonios y eolios. De los 3, a ver quién me responde, ya sea por micro o por chat. De los 3, ¿quién lleva el hierro? ¿Quién lleva el hierro a Grecia? Muy bien, excelente. Está bien, excelente. Los dorios, ¿sí? Listo. Los dorios invadieron el Peloponeso y terminaron fundando Esparta.
la Esparta griega, ya no la Esparta micénica, la Esparta griega. Los jonios invadieron la península del Ática y fundaron la Atenas griega, no la Atenas minoica, o bueno, la micénica. Empezaron a invadir varios sitios y crearon las ciudades que hoy conocemos. Esa primera etapa, jóvenes, esa primera etapa del periodo helénico, profesor, ¿por qué se llama helénico? Ya, eso tiene que ver con un dios llamado Heleno. Según la mitología, Heleno tiene 4 hijos: Dorio, Jonio, Eolo y Aqueo. ¡Oh, sorpresa! A los micénicos le decían aqueos, y sabemos por arqueología que 3 grupos llamados Dorio, Jonios y Eolios invadieron Grecia. ¿Sí? O sea, ya por crónicas. Mitología más arqueología, ya recontrafundamentado. ¿Qué ha sucedido? Invasiones. ¿Sí? El mito de Heleno, que tiene 4 hijos y cada hijo forma una gran ciudad, se puede comprobar arqueológicamente. Genial. Pero la primera etapa o época se llama la época oscura. ¿Por qué se llama la época oscura? Porque no hay evidencias arqueológicas, o sea, son muy poquitas. Los dorios, jonios y eolios son guerreros, indoeuropeos, salvajes, tienen hierro, caballo, nada más. Se metieron con todo y dijeron, ¡ay, qué bacán su vasija, qué bacán la textilería! ¿Saben qué? Nos quedamos con todo esto. No hicieron nada. Tuvieron que pasar varias generaciones para que recién se pongan las pilas en hacer cosas. ¿Ya? Lo que sí se puede proponer acá es que durante la etapa oscura surgió la polis. Surgió la ciudad-estado griega, la polis. Después de la época oscura, jóvenes, viene la época arcaica. En la época arcaica, las polis se empiezan a amurallar. Amurallamiento de las polis. Les pregunto a ustedes, ¿por qué se empiezan a amurallar las polis? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué crees? Invasiones, obviamente. Las polis están creciendo y mientras crecen empiezan los choques entre polis. Y las polis deciden fortalecerse, ¿sí? Otras polis más fuertes hacen algo más bacán. Empiezan a fundar colonias fuera de Grecia, entre ellas los atenienses. ¿Cómo se llaman las polis que empiezan a tener colonias? Se van a llamar metrópolis. ¿Ok? Profe, pero ¿no serían imperios si tienes colonia? O sea, no necesariamente todo imperio tiene colonias. Pequeños reinos pueden tener un espacio colonial, porque no son muchos, pues, ¿no? A menos que tengas colonias, pues, que hagan crecer tu territorio. Pueden ser colonias muy chiquititas y no necesariamente eso se te consideraría un imperio. Al menos podría ser un reino expansivo, un mini imperio. Puede ser. Pero la lógica aquí, que la palabra imperio no existe. Entonces, polis con colonia se decía metrópolis. ¿Ya? Luego viene la época que viene en exámenes de admisión. La época clásica. ¿Y qué pasa en la época clásica, jóvenes? En la época clásica se da el apogeo, pero también se va a dar la crisis de las polis. En la época clásica es donde se dan los principales conflictos: guerras médicas, guerra del Peloponeso, guerras tebanas y las guerras macedónicas. En las guerras macedónicas va a sobresalir alguien sumamente importante que tú ya debes conocer, y es nada más y nada menos que Alejandro. Muy bien, y eso se llama la época helenística. ¿Y qué es la época helenística? El ascenso y caída de Alejandro Magno. Bien,
Como te habrás dado cuenta, mi enfoque de enseñanza, o mejor dicho, el método, porque mi enfoque es multidisciplinario, o sea, te puedo hablar desde un enfoque de la escuela historicista, un enfoque desde el pensamiento marxista, un enfoque desde el pensamiento positivista, como que mezclo mucho los enfoques para dar una clase más multidisciplinaria. Pero el método que yo utilizo para que tú sepas mejor historia, y eso ya depende cómo tú lo asimiles, es el método deductivo. Porque es el mejor método, creo yo, para entender ciclos históricos o líneas de tiempo. Primero lo general y luego lo particular. ¿Me entiendes? Eso es el método deductivo. ¿Ya? Profe, ¿cómo es eso? Primero me aprendo los dos periodos gigantes, prehelénico, helénico. Luego paso adentro, minoicos, micénicos. Paso adentro de helénico, oscura, arcaica, clásica, helenística, ¿sí? Y me voy metiendo de lo general a lo particular. Asumo de que ese es el mejor método para que tú aterrices tu conocimiento histórico. Ahora, tú por A o B en tu cerebro lo entiendes al revés, o sea, prefieres leer primero el contenido y luego avanzar hacia el periodo mayor, o sea, método inductivo. Normal, si tú aprendes así, yo no tengo problema, pero vas a darte cuenta que mi método es ese, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué cosa es clásico o clásica? ¿Por qué Universitario de Deportes, el mejor equipo de todos los tiempos, contra Alianza Lima, es el clásico peruano? ¿Por qué el Real Madrid, mejor equipo del mundo, contra el Barcelona, es el clásico español? ¿Por qué Beethoven, Mozart, Paganini, Wagner, Chopin? ¿Por qué es música clásica lo que ellos tocan? ¿Qué cosa es clásico, clásica? A ver, ideas. ¿Porque fueron los primeros? ¿Porque fueron los primeros? No. ¿Lo mejor o algo que perdura tiempo? Ok, tiene que ver con el tiempo, algo que perdura en el tiempo, ya, está bien, eso sí es correcto. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? ¿Han generado un impacto? Generan un impacto. Dejan huella, ¿no? ¿Que no se olvidan con el tiempo? Ok. Tiene que ver más o menos con lo que dicen. Vamos a matizar eso, vamos a ordenarlo. Acuérdate de esto, clásico, lo que nunca pasa de moda. ¿Por qué crees que a los jeans, blue jean, le dicen jeans clásicos? No importa la generación que venga, todos usan esos jeans alguna vez en su vida. ¿Sí? Puedes usar stretch, de tipo chavito, pescador, drill, lo que tú quieras, pero hay unos jeans clásicos. ¿Sí? Y ahora pues se ha puesto de moda, ¿no? Han visto las chicas usando el pantalón de su papá, que se amarran como toda estética, ¿no? Muy bien, entonces tu viejo no es que busca su jean, no está, su hija se la ha llevado. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué está pasando acá? Muy bien, pero bueno, clásico, eso es clásico. Recuerdo yo cuando salía de la universidad, ¿no? Estamos hablando del año 2014, ya terminé la universidad, incluso unos años un poquito después, cuando ya me está licenciando para el 2015, 16, prendo mi radio y yo ponía Radio Moda a las 3 de la tarde. Terminaba de almorzar y ponía ahí, para hacer mis cosas, Radio Moda, 3 p.m. ¿Y sabes cuál era la sección radial de ese momento? Estaba hablando del 2016-17. Decían los clásicos del reggaetón. Imagínate. O sea, el reggaetón tiene ¿cuántos años? 25 años a lo mucho, un cuarto de siglo, pero ya creó su línea de clásicos. El famoso old school, ¿no? Para los que escuchan pues música variada, entre ellos reggaetón, sabrán pues que Daddy Yankee, Don Omar, tienen canciones que no importa la generación que venga, en la fiesta va a sonar y la gente va a cantar porque es un clásico. La Gasolina, Dale Don Dale, ¿no? ¿Te das cuenta? Clásico, nunca pasa de moda, nunca pasa de moda. Muy bien. ¿Ya entendiste? ¿Por qué se llama entonces a esta época que viene en examen de admisión época clásica? Porque aquí las dos polis más importantes de Grecia van a ver su luz, ¿no? Su gran apogeo. Y estamos hablando de Atenas y Esparta.
¿Ya? Muy bien. Roberto, ¿hasta qué eres? ¿4 y? 4 y 3. No, ¿hasta qué hora digo? 4 Media, ¿no? Ya, ok, tenemos un tiempito. Vamos entonces a desarrollar Grecia y Esparta. No vamos a ir a la época clásica y vamos a hablar ahorita, vamos a hacer aquí un cuadrito comparativo de Atenas, perdón, y Esparta. A ver. Atenas y Esparta. Vamos a empezar con los dioses. ¿Quién es la diosa de Atenas? Atenea. Palas Atenea. Muy bien. ¿Diosa de qué es, por favor? De la sabiduría. Y de la inteligencia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el símbolo de la diosa Atenea? El búho, ¿no? Búho, lechuza, muy bien. ¿Quién es el dios de los espartanos? Ares. Ares. ¿Dios de qué? De la guerra. Dios de la guerra. ¿Y cuál es su símbolo? ¿Cuál es su símbolo? El escudo, muy bien, el escudo. Excelente. Símbolo de los espartanos, el escudo. ¿Eh? Tienen que ver la película 300, ¿ah? Tienen que ver este fin de semana, tarea. Vean la película 300. Muy bien. Atenas, ¿sí?, se desarrolla en la península del Ática. Península del Ática. Y Esparta se desarrolla en la península del Peloponeso. Atenas está aquí y Esparta está acá, al otro lado, por acá. Atenas acá, Esparta acá. ¿Sí? Atenas tiene un problemilla. Las montañas están cerca al mar, es como la costa peruana. ¿Y qué cosa le genera eso? Acceso al mar. Por lo tanto, dígame, ¿cuál sería su actividad más importante de los atenienses? Comercio. ¿Comercio qué? Muy bien, muy bien. Los atenienses te hacen justamente, ¿qué cosa? Vasijas, aríbalos, ánforas, ¿ok? Metales, orfebrería, y todo eso lo venden. Son muy buenos comerciantes, ¿sí? En cambio, la península del Peloponeso tiene una ventaja que es extensión de tierras. Es una península con más llanuras, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi actividad importante ahí? La agricultura y la ganadería, actividades agropecuarias, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que sobresaldrá en la península del Peloponeso son actividades agropecuarias. La actividad agropecuaria. Jóvenes, por lo tanto, ahí yo ya saco quiénes son los más ricos de cada ciudad. ¿Quién es el más rico en Atenas? ¿Qué grupo social? Los comerciantes. Los comerciantes, excelente. ¿Quién es el más rico en Esparta? Los agricultores. No, hay que tener mucho cuidado. Los espartiates. Ya, pues es una clase social y política, pero estamos hablando en sentido económico, riqueza. La nobleza. Ya, pero ¿qué cosas tienes para ser rico? Tierra. Tierras. Los terratenientes. Los terratenientes, muy bien, o latifundistas. Pero latifundio es una palabra muy romana, terratenientes, correcto. Entonces, el hombre rico en Atenas es el comerciante marítimo, y el hombre rico en Esparta son los dueños de las tierras o los terratenientes. Muy bien, muy bien. Hay que ir aterrizando la información, parece genial. Ahora, vamos con lo siguiente. En
llamado el río Cefiso. Y en Esparta voy a hallar el río Eurotas. ¿Ok? Pregunta. Si hablo de fuerzas armadas, ¿cuál es la principal fuerza armada de Atenas? La naval. La naval, muy bien, excelente. La mayor fuerza militar de Atenas es la fuerza naval. Y en el caso de Esparta, la fuerza terrestre, o sea, sus ejércitos, sus hoplitas, correcto, ¿no? El hoplita es el soldado griego, hoplitas atenienses, hoplitas espartanos. Vamos a poner la TER para simbolizar que estamos hablando de ejércitos terrestres. Muy bien. Atenas es bravo en mar, Esparta es bravo en tierra. Vamos a ver esa diferencia. ¿Ok? Vamos con sociedad. A ver, sociedad. A la cabeza de la sociedad siempre vamos a hallar a la nobleza. Vamos a poner N de nobleza. ¿Ok? Para el lado de Atenas, los nobles recibían el nombre de eupátridas, que significan los bien nacidos. Eupátridas. En el caso de los espartanos se le denomina espartiatas. Pero si le damos el nombre griego, sí tiene un nombrecito llamado homoioi. ¿Y qué significa homoioi? Significa mi par, mi igual, somos iguales, no tenemos nadie que se nos compare, ¿sí? Nadie que se nos iguale. Homoioi, mi par, nobleza. ¿Sí? En el caso de el pueblo, la people, en el pueblo vamos a hallar también extranjeros que colaboran con el crecimiento de la ciudad porque les vacila lo que hay allá. ¿Cómo se le dice o cuál es el gentilicio en Atenas? Mitecos. No. Pueblo. El pueblo, ¿cómo se le dice? El gentilicio. Ateniense. Muy bien. Los atenienses. Los nacidos en Atenas. Y en Esparta, espartanos. Todavía no llegamos a eso. Ahorita vamos a decir esto de los dorios. Ya, aquí es donde entra lo que ha dicho su compañero. Profe, pero ¿quién generó la base de los atenienses? Ah, hace rato lo mencionamos. La base de los atenienses son los jonios. ¿Y la base de los espartanos quiénes son? Los dorios. Dorios. Muy bien. Los dorios. Perfecto. Ahora, el extranjero que llega a Atenas recibe el nombre de metecos. El extranjero que va a Esparta, ¿cómo le dicen? Periecos. Y los que han venido a Perú, ¿cómo se le dice? Venecos. No, mentira, chicos. Una bromilla para los chicos, para los chamos, mi chamo, mi pana, tranquilo. Muy bien. Ahora, te voy a explicar por qué esos nombres, ¿sí? Prefijo griegos. Vamos a aprender un poquito con el permiso de tu profesor de lenguaje. Un saludo al maestro del lenguaje o maestra, no sé quién les enseñe, ¿sí? A ver, vamos con los prefijos. Metecos viene de la palabra meta y de la palabra oikos. ¿Qué significa meta? A ver si han hecho en filosofía
la metafísica de Aristóteles. Más allá. Más allá, muy bien. Meta significa más allá. Y oikos, eso lo han hecho en economía, ¿eh? Primera clase todavía. ¿Qué significa oikos? Casa. Casa, muy bien. ¿Qué significa entonces metecos? Más allá de casa. Claro, extranjero, ¿no? Más allá de la casa, el extranjero. Y en este caso, ¿casa qué es? ¿Mi qué? Mi polis. Correcto, mi ciudad, mi polis. Más allá de mi polis, mi casa. La palabra oikos es polisémica, ¿no? Polisintética, significa muchas cosas. Por ejemplo, ecología, ciencia que estudia los ecosistemas, ¿no? ¿Ok? Los diferentes grupos de convivencia entre seres bióticos y abióticos y su interrelación, ¿no? Los ecosistemas. Muy bien. Supongamos que tu prima está embarazada, ¿no? El Brian ha embarazado a tu prima, la Kimberly, y vamos ahora a darle con todo para saber si ese es niño o niña. Vamos. ¿Qué tiene que hacerse tu prima? ¿Una qué? Ecografía. Una ecografía, que es en este caso oikos y grafos. ¿Sí? Y grafos significa, a ver qué significa grafos, en geografía lo habrás visto. ¿Qué significa grafos? Descripción. Descripción. Y en este caso, ecografía, ¿qué significaría etimológicamente? Descripción de tu casa. Y en este caso, ¿casa qué es? Mi cuerpo, correcto. Ok, se va a sacar su ecografía. Jóvenes, ¿solo las mujeres pueden sacarse ecografía? ¿Verdadero o falso? Falso. Los varones también podemos sacarnos ecografía. Recuerdo cuando estaba en la universidad, 2012, 13, por ahí, ya hace 10 años. Qué rápido pasa el tiempo. Y bueno, yo tuve indicios de gastritis, pero me enteré porque me dolía el estómago, me fui a Loaiza, ¿no? Tenía mi CIS, mi seguro, y el doctor me dice, te vamos a sacar una ecografía. Entonces me levantó el polo, me puso una crema gel en el vientre, más o menos, en la panza, y me pasó la máquina, ¿no? Y yo vi en la pantallita, y yo le dije, ay doctor, ¿cuántos meses tengo? No, me dice, estúpido, que tienes ahí, tu estómago está dañado. Me dice, bueno doctor, no sé, todo emocionado yo, ¿no? Embarazado. Ya, y obviamente salió mi fotito, todo bien bacán, de mi estómago, ¿no? Que está totalmente carcomido por la gastritis. Entonces tenía que recuperarme, ¿no? Con sus indicaciones. ¿Nos podemos sacar una ecografía los varones? Claro que sí, porque es un acto médico. Muy bien, vamos con la palabra periecos. Peri, ¿qué significa? Eso lo he visto en matemáticas, ¿ah? Perímetro. Peri, alrededor, ¿no? Peri, alrededor. Perieco, ¿qué es? Alrededor de la casa. Muy bien. El extranjero, ¿no? El que vive alrededor de tu casa, al borde, todo. Ahí está, mira, ¿ves? Ya entendiste por qué metecos, por qué periecos, ¿sí? ¿Por qué se le dice extranjeros? Muy bien. Y en la base social, ¿quién está? Ya, pero el grupo, para los dos. Esclavos. Muy bien, muy bien. Esclavos. Esclavos. En el caso de los espartanos, ¿cómo se le dice? Ilotas. Ilotas. Proviene de un pueblo que los espartanos, cuando empezaron a conquistar a otros pueblos, estos fueron uno de los primeros en ser conquistados, los ilotes. Y de ahí viene el término ilotas. Varía con el tiempo e ilota significa esclavo en Esparta. ¿Cómo se le dice en Atenas al esclavo? Dorios. ¡Ah! Maleadazo. Se le llama doeroi o dorios, ¿no? Vamos a poner el nombre dorios. Y en su término griego, doeroi. Ya, ahí viene el problemilla, ¿no? ¿Por qué es algo irónico esto? ¿Quiénes son los dorios?
Exacto, ¿no? Se supone que la base social de los espartanos, lo que dieron origen a los espartanos. O sea, llamar Dorio en Atenas es a un esclavo. Es como que burlonamente, ¿no? Están bajándole la categoría. Oye, los que a ti te han dado base, en mi pueblo son esclavos. No pasa nada contigo. No es como decir acá, pues, para decirle por diosero o mendigo a una persona, le digo, no sé, ecuatoriano, ¿no? Algo así, ¿no? Como si estuviésemos como que burlándonos. Ok, entonces, alucinantemente había cierto choque entre ellos dos. Un choquecito cultural. Pero ambos eran machistas. Solo que la mujer espartana era un poco más aguerrida. Ella tenía clara su función. Yo he venido a este mundo a dar hijos porque Esparta necesita soldados y mis hijos tienen que ser fuertes para la guerra. La mamá espartana, cuando su hijo venía de la guerra, veía dónde está mi hijo y veía que no estaba su hijo y le preguntaba a la mamá, ¿está mi hijo, señora? Murió su hijo. ¿Y está encima del escudo o no está encima del escudo? Porque tienen que traerlo con honores. Sí, señora. Porque la primera pregunta que hacía la mamá espartana es, ¿hemos ganado o no? Sí, hemos ganado. Entonces mi hijo murió bien. Se lo merece, ha triunfado, ha muerto con honor y gloria porque hemos ganado. Esa es la primera pregunta de la mamá espartana, imagínense. ¿Ya? La espartana la tenía clarísima. La mujer ateniense sí un poquito más relegada, pobrecita. ¿No? El machismo griego es muy fuerte, muchachos, muy fuerte. Te voy a contar una leyenda, un mito. Y ahí vas a entender la justificación del pensamiento y defecto social del machismo. Griego, helénico. ¿Han escuchado la historia de Medusa, cierto? ¿Ya? Bueno, Medusa es una sacerdotisa, hermosísima ella, una tipa pero que dejaba perplejo a cualquier hombre, ¿no? El problema con Medusa es que es tan bella que Poseidón la observa y dice, esta tiene que ser mía. Y la clásica de los dioses atorrantes del griego que le gusta violar a todo mundo. Y la viola a Medusa. Y Medusa va y se queja con su diosa Atenea, porque ella era sacerdotisa del templo de Atenea. Dice, oh diosa mía, sí, su tío Poseidón me ha violado. Y Atenas lo primero que le hace es decirle, tú tienes la culpa, porque eres muy bella y tientas a los hombres. Y como tú te has dejado violar, te voy a castigar porque ya no eres casta para mi templo. Ningún hombre te verá jamás a los ojos, nadie te podrá... Y la transforma en un ser pues totalmente horroroso, que bueno, también llamado la Gorgona. Cabellos de serpiente y cualquier hombre que la vea transformado en piedra, castigada por la diosa y castigada por el pueblo porque nadie quiere un monstruo viviendo entre ellos y la botan de la ciudad. Oye, ese es lo peor que puede haber o lo mejor que puede haber para ejemplificar, mejor dicho, el machismo griego. Violada, acusada por dejarse violar, miren, castigada por dejarse violar y expulsada de la ciudad. Mira, si eso no es una historia hipermachista, no sé qué es. Tú dirás, profe, son tiempos pasados, ya no pasa eso. ¡No! Porque en las noticias, cuando sale una chica que ha sido violada, te vas a las redes sociales y vas a leer un montón de gente salvaje y asquerosa diciendo, ¿pero por qué andaba con esos chicos? ¿Pero por qué vestía así? ¿Pero por qué hacía eso? ¿Por qué sale tan tarde? ¿Ah? ¿No tiene familia? Ya le empiezan a acusar a la chica y el violador, bien, gracias. No te pases, pues. ¿Qué clase de sociedad estamos en la que una mujer es ultrajada, creyendo que está entre un grupo de amigos, la terminan ultrajando, violando, y para cómo, ¿ella es la culpable? O sea, ella se vistió ese día para dejarse violar. O sea, hay que ser recontra retrógradas para pensar de esa manera. O sea, hay que ser muy primitivos. No, estamos mal. Si una chica le da confianza a un grupo de personas, varones, para que pueda beber, disfrutar de la noche, nadie tiene el derecho de tocar a otra persona en un estado de inconsciencia. Es una violación. Entonces, no tiene sentido. Pero bueno, en la actualidad hay gente que piensa así y eso resulta mucho más raro, ¿no? ¿Qué clase de sociedad estamos viviendo si se van a ver este tipo de defectos sociales que no se van a corregir en el tiempo? Se supone que ustedes cuando tengan sus hijos ya tienen que enseñarles justamente a sus hijos a respetar a todas las personas. No porque sea mujer, no porque sea varón, es porque es un ser humano y hay que respetarnos porque somos personas civilizadas, viviendo se supone en una sociedad civilizada. ¿Ok? Ahora, veamos acá.
El machismo griego es fuerte. Vino una pregunta examen de admisión San Marcos. Eso habrá venido el 2017, 16, por ahí. Historia universal. Preguntan lo siguiente. Durante el siglo 4, 5 del siglo de Pericles, ¿no? Un florazo, en los tiempos de esplendor de Atenas, bla, 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 bla. Designe usted el rol de la mujer. No importa el momento en el que Atenas esté brillando o en crisis, no interesa. La mujer solo cumple roles domésticos. Solo roles domésticos en el mundo griego. Lo que sí te puedo decir es que había una excepción y se llamaban las heteras o héteras. Las héteras o heteras, no recuerdo bien si tenía la entonación en la T o en la H, pero puedes buscarlo en internet, ya que estás ahí con tu computadora, eran la excepción a la regla. ¿Qué significaba? Que eran mujeres de alto nivel cultural en categoría de filósofas. Los filósofos griegos contrataban a estas chicas, sí, son damas de compañía, o sea, podrían ejercer la prostitución, o simplemente acompañar a alguien. Su compañía ya era suficiente y se les pagaba por esto. Eran damas de compañía con nivel intelectual alto. O sea, si yo quería en una reunión de mis amigos lucirme con mi mujer, contrataba a estas mujeres para que me acompañen porque eran mujeres que te podían hablar de cualquier tema, ya sea filosófico, científico o artístico. Eran mujeres de alto nivel cultural, pero que servían como damas de compañía. Ese era su negocio. Se podría decir que gozaron de cierto estatus en la sociedad griega, ¿no? Y si no me equivoco, no sé si a tu profe de filo le puedas preguntar, creo que Platón estaba enamorado de una chica así. Y creo que de ahí empezó a gestar la idea del amor platónico y todo eso. Si es que no me equivoco, creo que tu profe de filo de repente podría confirmar eso. Muy bien. Esa es la excepción a la regla. De ahí, en la isla de Lesbos, mujeres que no tenían contacto con varones, ¿no? Era una isla de puras mujeres. Muy bien, chicos. ¿Hay cosas más interesantes? Claro que sí, pero ya en el reforzamiento, para los que se queden para el área de... profundizamos un poco en eso. Muy bien. Ahora, la educación ateniense, ¿a dónde va impartida? Es una educación académica. ¿Y la educación espartana? ¿Cómo es? Es una educación militarizada. Muy bien. Correcto. Se llama la agogé. La agogé. ¿Cómo se llamaba en Atenas? Tenías la academia o el liceo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. La agogé. ¿Cuándo te llevan a la agogé? Cuando cumples 7 años. Varones espartiatas. ¿Sí? O sea, los jóvenes de la nobleza, ¿ya? Los niños nobles van justamente a la agogé. Cuando veas la película 300, no sé si alguno de ustedes ya lo vio, para los que no han visto, fin de semana, llamas a tu pareja, en tu familia, ven la película 300, bien chévere, vas a aprender muchas cositas del mundo griego ahí, ¿ya? Como también hay cosas muy ficticias, mucho cuidado, es una película con mucha ficción, pero que tiene características griegas interesantes. Por ejemplo, al inicio de la película sale como el rey Leónidas, rey de Esparta, está chiquito y se educa en el agogé. Tú dirás, profesor, cuando vayas a ver, vas a verte que es un chibolito con taparrabo, ¿sí? Entrenando y todo eso. Tú dirás, ¿qué? ¿De verdad, profesor? Sí, de verdad los niños usaban taparrabos. ¿Por qué? Porque los tengo que acostumbrar al frío y al calor, porque cuando tú vas a la guerra, tú no sabes en qué momento vas a ir a pelear o qué va a pasar, qué cambio climático puede haber y tu cuerpo tiene que estar adaptado al frío y al calor. ¿Ya? Los niños llegan un momento en el que van creciendo y se van golpeando entre ellos para obviamente empezar a ser gente fría, porque obviamente para matar a alguien hay que hacerlo con venas de acero, ¿no? Hay que hacerlo con nervios de acero, o sea, sin dudar. Ya. ¿Cómo les empiezo a quitar a los niños ese deseo de que matar es algo normal? Lo que vas a escuchar a continuación es algo un poquito fuerte. Cuando los espartanos van a la guerra, se traen esclavos, más hilotas, ¿sí?
Los ilotas podrían tener hijos entre ellos, no hay ningún problema. Total, eso significaría tener más esclavos. Cuando los espartanos se dan cuenta que la población de esclavos está creciendo, dicen, sobrepoblación de ilotas. Adolescentes del apogeo, es su momento. A los niños y adolescentes los soltaban con cuchillo en mano para que por las noches, de forma sigilosa, entren a las habitaciones de los ilotas y empiecen a matarlos. Y así empiecen poquito a poquito a perder el miedo a matar. ¿Ya? Tú dirás, profe, qué bravo, recontra bravo. Los espartanos por eso eran los soldados por excelencia del antiguo mundo griego. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta qué año más o menos? 17 a 18 años que le perteneces al Estado y ya participas en el ejército profesional. ¿Ok? Los ilotas y algunos extranjeros podrían participar del ejército, pero como ayudantes, nada más. No les daba más derechos. El ilota, por ser esclavo, iba a ayudar, y uno que otro extranjero, por tal vez un tema de emergencia, podía servir, ¿no? de apoyo nada más, pero no es un soldado profesional, ni se le va a pagar ni nada, ¿no? Ok. Los extranjeros o los periecos no participaban de la vida política ni pública de los espartanos, mucho menos el ejército. Sería una cuestión de voluntad, ¿no? que podrían ejercer para apoyar. Ok. Así es pues, muchachones, que Atenas y Esparta se desarrollan en esta época. Ok, y ahí lo vamos a dejar. No sé si las preguntas... Ok, la próxima semanita le metemos guerras médicas, ¿ya? Le metemos guerras médicas y el Imperio Alejandrino. En una especie de 20 minutos hacemos eso para no atrasarnos, ¿ok? Sabemos que el tiempo es un poquito corto, pero es bueno que tengas bastante información de estos temas. Excelente, muchachos, gracias por su participación. Les paso las claves ya con su tutor, no se preocupen. Y no, Robert, ¿te pasé las diapositivas de la semana pasada? De China, India. No. Sí, si no le he pasado, chicos, le paso con la de Grecia, ¿ya? Mañana me consigo una nueva laptop porque mi laptop está ya muy fregada y ahí a Robert se lo paso, no se preocupen. ¿Sí? Muy bien, no, gracias a ustedes. Nos quedamos con los DIE, 10 minutitos, vayan, descansen y arrancamos de nuevo. Ok, te los mando mañana entonces, ¿ya? Te mando mañana las diapositivas. Sí, porque me compré una nueva laptop y ahí con todo. ¿Hay tiendita abajo? Sí. Bueno. ¿O hay dispensador de agua? ¿Hay dispensador de agua en algún piso? Ok. Ya, listo.